Si Jesús viniera hoy, es posible que venga hoy, porque dice la palabra que nadie sabe la hora cuando vendrá el Hijo del Hombre. Pero si viene hoy, ¿en qué condición espiritual estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Solamente vienes a la iglesia porque es algo que hacer todos los domingos? ¿O vienes a la iglesia porque amas estar con Dios, amas estar en su presencia y en su casa? La Biblia menciona a 10 vírgenes que estaban esperando al novio, pero solo 5 estaban listas. Cuando viene el novio, las otras 5 se van a buscar aceite, y en eso que andan en el súper, en el mercado buscando ese aceite, viene el novio y ella se queda. He titulado este mensaje Oración, el ingrediente principal para recibir tu milagro. El domingo pasado, en el segundo y en el tercer servicio, estuve compartiendo acerca de la oración como un ingrediente, además de la fe, para que puedas recibir tu milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro en esta mañana? Si usted que nos sintoniza a través de las redes, si usted también necesita un milagro, escuche muy bien lo que Dios quiere decirte hoy. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la oración en medio de una serie sobre la fe. Mi esposo ha estado compartiendo sobre la fe. La fe y la oración son los ingredientes en la fórmula de Dios para tu milagro. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 1 al 8. Y quiero ser muy breve en esta mañana, porque así como el domingo pasado, quiero que tengamos un tiempo de oración en el altar. Dios dijo: mi casa será llamada casa de oración. Entonces quiero que al finalizar este tiempo, que podamos estar aquí en el altar orándole a nuestro Padre Celestial. Lucas capítulo 18, del 1 al 8. ¿Lo encontraron? Excelente. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Ha oído ese refrán que dice: es la bisagra que chilla, que recibe el aceite? Es esta viuda. Y dijo el Señor, esto es Jesús hablando: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos hay en esta mañana? A sus escogidos que claman a Él. ¿Cómo? Día y noche. ¿Cómo es el clamor? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y aquí está una pregunta poderosa. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero compartir con ustedes 4 verdades acerca de la oración conforme a este pasaje de Lucas 18. Y antes de entrar a las 4 verdades, solamente quiero hablar acerca del autor Lucas. Lucas es el autor del libro de Lucas, obviamente, y del libro de los Hechos. Él fue médico.
y seguramente escribió sobre los milagros porque el énfasis que hacía Lucas en el libro de Lucas, los temas centrales eran la oración y también milagros, los milagros que hacía Jesús. Y enfatizaba los milagros porque como él era médico, obviamente esas sanidades que hacía Jesús le interesaban a él y tomaba notas minuciosas. Fue llamado colaborador del apóstol Pablo en los viajes misioneros. Él en los últimos días del apóstol Pablo en la cárcel en Roma, él es el único. Lucas es el único que acompañó a Pablo en esa cárcel en Roma. Todo el mundo lo había dejado, todo el mundo había dejado a Pablo solo, pero Lucas, en 2 de Timoteo, Pablo dijo, solo Lucas está conmigo. ¿Qué clase de hombre, verdad? Médico, autor, misionero. Recuerde lo que dije también la semana pasada acerca de este tema central de Lucas, que es la oración y cómo enfatiza la vida de oración que tenía Jesús y enfatiza la importancia de la oración porque Lucas, siendo médico, conocía que el poder que tenía Jesús para sanar enfermos procedía de su relación, de su vida de oración con su Padre Celestial. Si usted quiere ver milagros y prodigios en su vida y en su familia, en las personas alrededor de usted, entonces usted tiene que llevar una vida de oración. No es solamente orar por aquí, por allá, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Es una vida de oración. Dice la palabra, acabamos de leerlo, los que claman a Él, ¿cómo? Día y noche. Es una vida constante de oración. Y solo quiero leerles algunos ejemplos de este énfasis que hace Lucas. En el primer capítulo, Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido escuchado, ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tu oración ha sido escuchada, dice el Señor. Lucas 3:21, cuando Jesús se bajó a las aguas bautismales, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. Jesús es sumergido en ese río y cuando Él sube, Él está orando, Él está platicando con su Padre. Y mientras Él ora, el cielo se abrió. Cuando usted ora, el cielo se abre. Cuando usted le clama a Dios día y noche, el cielo se abre. Por eso el Señor dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Usted tiene que abrir su boca. Usted tiene que platicar con su Padre. Si no, el cielo no se abre. El cielo no se abre así nomás. 4 verdades acerca de la oración. Número 1, la oración efectiva es constante y persistente. Desde el inicio de esta parábola que contó Jesús, desde el inicio Jesús es claro cuál es el significado de esta parábola. Jesús revela la llave de orar siempre y no desmayar. Ahí está en el primer versículo. Jesús revela. En muchas ocasiones Jesús cuenta una parábola y da el significado después. O los discípulos le tienen que preguntar a Jesús qué significó eso. Pero aquí vemos que desde el inicio Jesús explica la parábola aún antes de contarla. Y dice la importancia de orar, ¿cómo? Siempre y no desmayar.
La oración efectiva es constante y persistente. Y quiero decirles algo. Qué poderoso es cuando Dios ahí nomás contesta nuestra oración, ¿verdad? Vemos su poder, su gloria y decimos gloria a Dios. Pero veo muchas personas que oran solamente una vez por algo, tal vez 2 veces, 3 veces, y dicen: no, el Señor no me escucha. El Señor no me va a responder. Y dejan de orar por esa petición. Pero conforme a lo que dice esta palabra, usted necesita persistir, usted necesita insistir, usted necesita volver otra vez al Maestro cada día, cada noche, clamarle a Él cada día, cada noche. No se canse de orar, no se canse de orar, no se canse de orar por esa petición. Tal vez usted está orando por su matrimonio, porque está al borde del divorcio. Y usted ha orado muchas veces, pero no ve solución. Le quiero decir que Dios te quiere recordar hoy que no dejes de orar, que estás a punto de recibir tu milagro, que estás a la puerta de recibir tu milagro, pero tal vez necesitas orar más y más y más y más. ¿Por qué el Señor trabaja así? No sabemos. ¿Por qué a veces el Señor contesta y no más? Y otras veces hay que persistir en oración. No sé. Nos vamos a dar cuenta cuando vayamos al cielo. Pero si Dios no responde ahí nomás, usted quede como la viuda persistente, insistente, orando sin cesar, declarando: yo voy a recibir mi milagro, voy a seguir llamando, voy a seguir tocando. Voy a seguir tocando hasta que me abre la puerta. Voy a seguir tocando, voy a seguir buscando, voy a seguir pidiendo. La oración efectiva es constante y persistente. Fíjese que había otra viuda que era similar a esta viuda que vemos en esta parábola. Y fue Ana. Ana, la profetisa. Ella tuvo el privilegio de ver a Jesús en el templo. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración. Era una mujer que, aunque era viuda, que no tenía esposo, que no tenía muchos recursos, ella amaba estar en la casa de Dios. Ella amaba estar en la presencia de Dios. Y ella, dice la palabra, que permanecía en ayuno y oración en el templo. Y un día, mientras ella oraba y ayunaba, vio al Salvador. Un día, mientras usted ayuna y ora, usted va a ver la salvación. Un día, mientras usted persiste en ayuno y oración en la casa de Dios, usted va a ver el milagro. Pero todos los días hay que permanecer continuamente orando, continuamente creyendo en Dios. Me acuerdo que mi esposo, cuando nosotros adquirimos este terreno, mi esposo hablando con los dueños, cuando leí esta parábola que contó Jesús, me acordé de la insistencia de mi esposo, porque el dueño había dicho no a lo que estábamos pidiendo, porque ellos estaban pidiendo obviamente una cantidad exagerada por esta propiedad que era demasiado para nosotros. Entonces mi esposo viene y les dice: les vamos a dar esto, pero tengo 3 cosas. Y empieza a nombrar las 3 cosas. Y el dueño dice: no, váyase de aquí. Y lo echó fuera de la oficina. Váyase de aquí. Y mi esposo salió de esa reunión derrotado como esta viuda. Derrotada. Tantas veces que iba y tocaba la puerta. Y mi esposo
les dijo, ustedes no van a vender a otra persona. Ustedes no van a vender a otra persona, porque el Señor nos va a dar este lugar. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan, los que estuvieron aquí, trajimos botellas de aceite y ungimos esta propiedad. Y caminamos sobre esta propiedad y dijimos, Señor, esto es tuyo. Y oramos, hicimos 40 días de ayuno y oración, ¿se acuerdan? Por eso todos los años hacemos 40 días de ayuno y oración, porque sabemos que Dios se mueve. Sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en esos tiempos ayunamos y oramos y pedíamos la dirección de Dios, y mi esposo cada semana llamaba al dueño. Cada semana. Un día en específico, creo que eran los martes, él llamaba y decía, ¿qué ha pensado? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de lo que les estamos ofreciendo? No, señor Alfaro, no le podemos, eso es muy poquito. Y semana tras semana, tras semana, tras semana. Insistiendo. Y no solamente con el dueño, sino con el Señor. Diciéndole al Señor, Señor, tú nos diste estas indicaciones, tú nos diste, tú nos vas a dar este lugar, yo sé que será en tu tiempo. Y insistíamos ante el Señor también, persistíamos en oración. Y gloria a Dios, que un día que mi esposo, por fin, después de meses, el dueño le dice, está bien, véngase a mi oficina, vamos a ver qué hacemos. Y en efecto Dios abrió las puertas y logramos conseguir este lugar en alto. Este lugar a una fracción del costo, con esta vista preciosa hacia Managua. Solo Dios hace eso, pero es persistir, insistir, persistir, insistir y no cansar. Si usted recibe un momento de parte de Dios, usted siga insistiendo, usted siga orando. Número 2, tenemos un adversario. ¿Sabían eso? Primero debemos de ser consistente y persistente en oración. Y número 2, tenemos un adversario. Aquí esta viuda va ante el juez injusto y le dice, tengo un adversario y necesito justicia. Pero obviamente este juez, dice la palabra, que ni teme a Dios ni tiene amor por la gente. Él vive por él mismo. Entonces, esta mujer tiene todas las de perder. Era indefensa. En los tiempos bíblicos, como ahora también en el Medio Oriente, las mujeres sin un esposo, sin una cobertura, están completamente indefensas. Y esta viuda va ante el juez injusto y le dice, por favor, hágame justicia con mi adversario. Y este juez injusto no quiere. Nosotros tenemos un adversario y no es su cónyuge. ¿Sabía usted que su adversario no es su cónyuge? Su adversario no es su vecino. Su adversario no es su compañero del trabajo ni su jefe. ¿Sabe quién está detrás de todo eso? ¿Sabe cuál es su adversario? Es Satanás. Es Satanás. Y su palabra es clara. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Pueden imaginar eso? Satanás es como un león rugiente buscando. ¿Cuántos han visto los programas en Discovery de los leones? Cuando están buscando la caza, cuando están buscando esos animales a matar para comer, ¿cómo andan? Viendo, sigilosos, listos para en cualquier momento, ¡pa! Buscan los más débiles. Así es el adversario nuestro y está buscando a quien devorar. Él quiere devorar su matrimonio, él quiere devorar sus hijos, él quiere devorar su vida. Él quiere que usted no camine con Dios y Él hará todo lo posible para que usted tropiece. Y por eso debemos estar conscientes de quién es nuestro adversario. Y por eso debemos estar siempre orando. Porque solo con Dios vamos a vencer a ese adversario. Efesios 6, 11 y 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa lucha que usted está enfrentando no proviene de una persona, proviene de el adversario. Proviene de él. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás también quiso tentar a Jesús, ¿se acuerdan de eso? Mientras él está ayunando y orando, viene Satanás y lo quiere y lo tienta 3 veces. Y por eso necesitamos orar, necesitamos pedirle al Señor: hágame justicia con mi adversario. Mi adversario es Satanás. Y dice Hebreos 4, 15 al 16: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Si hay alguien que comprende lo que es ser tentado, si hay alguien que sabe quién es el adversario, es Jesús. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice: acerquémonos pues. Usted está en medio de una crisis, en medio de una lucha, en medio de una situación. Esa es la solución. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acérquese a Dios. Entre a su presencia. Búsquelo en oración para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la vida de oración. Señor, hazme justicia de mi adversario. Él anda como león rugiente buscando cómo devorar mi matrimonio, cómo devorar a mis hijos. Y si hay alguien que comprende eso, es nuestro maestro. Y vas a hallar el oportuno socorro. Número 3, Dios hará justicia por sus escogidos. Además de ser hijo, como mencionamos la semana pasada, además de ser hijo, usted es escogido por Dios. Usted no es un extraño, como esta viuda al juez. Porque Dios hace una comparación. Jesús hace una comparación del juez injusto a Dios. Y es que no se comparan. Y la viuda como nosotros. Pero usted no es un extraño. Y si alguien te hizo daño, si tu cónyuge mismo ha sido infiel y estás luchando dentro de ti,
y necesitas justicia, puedes clamar a Dios. Tu solución es clamar a Dios día y noche. Recuerde, lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Ellos estaban siendo esclavizados por cientos de años. Y dice Éxodo: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Qué hicieron? Clamaron. La clave es clamar. No es solamente una oracioncita: Señor, si quieres. Señor, una vez. Clamar es insistir, es persistir y hacerlo con pasión. Muchas veces estamos orando así. Está bien orar en tu mente, pero a veces hay que clamar. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y a veces el Señor te va a decir: espérate. Pero hay que seguir insistiendo. Porque dice el versículo 24 de Éxodo 2: y oyó Dios el gemido de ellos. Dios oye el gemido de sus escogidos. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Y ahora nosotros somos pueblo escogidos por Dios. Por ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros también somos escogidos de Dios. Y así como Dios escuchó el gemido del pueblo de Israel, Él escucha su gemido también. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Número 4, evalúese. Quiero que usted empiece a evaluarse. Evalúese. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Cómo está su fe? Si Jesús viniera hoy, y es posible que venga hoy, porque dice la palabra que nadie sabe la hora cuando vendrá el Hijo del Hombre. Pero si viene hoy, ¿en qué condición espiritual estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Solamente vienes a la iglesia porque es algo que hacer todos los domingos? ¿O vienes a la iglesia porque amas estar con Dios, amas estar en su presencia y en su casa? La Biblia menciona a 10 vírgenes que estaban esperando al novio, pero solo 5 estaban listas. Cuando viene el novio, las otras 5 se van a buscar aceite, y en eso que andan en el súper, en el mercado buscando ese aceite, viene el novio y ella se queda. Qué triste. Si Cristo viniera hoy, novia de Cristo, si Cristo viniera hoy, ¿te vas o te quedas? Les hago esa pregunta. Evalúese cómo está su fe. ¿Cómo está su fe? De cierto os digo que no os conozco, dijo el novio a esas 5 vírgenes. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Biblia nos insta a velar y orar. Jesús, cuando fue al jardín de Getsemaní antes de ser entregado, le dice a sus discípulos: necesito que vengan conmigo a orar. Era la noche. Y claro, ¿qué hacían los discípulos? Se dormían. Y esa es nuestra lucha, ¿verdad? Tenemos que luchar contra la carne, porque la carne no quiere orar.
Tenemos que luchar contra la pereza porque a veces nos da sueño. Y tenemos que luchar contra eso. Y Jesús dijo eso a sus discípulos. Mateo 26 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Será que muchas veces el Señor nos halla durmiendo? Físicamente, espiritualmente, dormidos. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aunque sea una hora. Aunque sea una hora, dice Jesús, ¿no pudieron estar conmigo orando por una hora? Yo sé que hay muchos cristianos que ni oran 5 minutos. Y la Biblia nos insta a orar, a velar y orar. A orar sin cesar. Y luego Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo está tu vida de oración? No solamente te pregunto hoy, si Cristo viniera hoy, ¿te vas o te quedas? Pero también te pregunto hoy, ¿cómo está tu vida de oración? Evalúese, hágase una evaluación en este momento y pídale al Espíritu Santo, revéleme cómo está mi vida. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Estoy persistiendo en oración? ¿Estoy luchando contra la carne? ¿O estoy dormido? No sé qué necesidad tiene usted hoy. ¿Qué situación está enfrentando? ¿Qué petición usted le ha puesto ante el Señor? Y tal vez sientes que se lo presentó una vez, 2 veces, 3 veces. Y siente que no ha tenido respuesta. Pues así como la viuda persistente, usted necesita seguir orando. Usted necesita persistir en oración. Porque su milagro viene. Su milagro viene. Pero ¿qué debe hacer usted? Orar. Seguir tocando. Seguir tocando, seguir llamando. Hasta que reciba una respuesta. Póngase de pie, por favor.